El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Muy buenas tardes señora, buenas tardes caballero, buenas tardes mamita, buenas tardes papita y meinayan kapashankits, allilanchu puri kapashankits, allilanchu kapashankits, may piña uyarikamushankis chaypasa, napaykuyta sepas chaskirikuychis noqaqarik apayrachimusex napaykuyta q'uñi challata asepas kunan punchaw 31 de agosto ñaña chayturachaya, asepas agosto killata qariki despidia pushanchistaq. Naramuntaqa asaypas phuyuramon asaypas ñaña chayturachay imaynan kashan llaqtaykipi phuyumushan ichapastaqcha intishan chiriqa asaypas karillanqas chiriqa chaytan riki naqa tutamantan asaypas uyarikusharan especialista nisqakuna rimarimunku asaypas kay senami nisqamanta chiritaqa asaypas sintisanchismi ñañayturay chiritaqa yaqapas septiembre octubre killakamas chiriqa chiripawallasunchis manas asaypas kay chiriqa pasayta atanqachu ñaña chayturachaya entonces willasqaña kashankichis qankunapas ñaña turaykuna asaypas riki p'istukunaykichispaq asaypas qankunapas munamunayta riki wawakunatapas ñariki kuraq mamitanchis kuraq papitunchis munamunayta asaypas noqanchis hark'ayunanchispaq kay chirimanta ya chayqa chaykunatan nirimushanku ñañayturay chayqa willarisqaña kashankichis 2 de la tarde con 15 minutos taksha churayranpis kunanqa riki asaypas munamunayta uyaririnanakunanchispaq munamunayta tusurikunanchispaq munamunayta asaypas riki noqanchispas kunanqa kusirikunanchispaq kaypiña kasha Avencia Mesa tukapayramusunchis chaypacham haykuyaramunqariki Alfredo Pauqara munamunayta paykunapas takipayramusunchis uyarikusunchis. Proseguimos. Aquí están las canciones. Porque no solamente es parrandera, sino también canta con el corazón. Por eso esta canción para ti. La hora ya va llegando para irme de aquí. Y ya me voy, ya me retiro, tú lo quisiste así. Solo te pido, negrito, ya no llores más. Y ya se va la aborrecida, tú lo quisiste así. ¿Tú crees que no recuerdo cuando decías así? ¿Para qué me habré casado? Hoy me arrepiento por Dios. Eso no se hace ingrata después de jurarme así. Te quiero, te adoro, negra, con todo mi corazón. Creída de tu palabra te entregué mi corazón. Ahora yo me arrepiento, te lo juro por Dios. Ahora yo soy dichosa, no necesito de ti. Todo lo que has hecho, negro, lo estás pagando ya. Muy tarde me he dado cuenta que poca cosa había sido. Ahora yo soy dichosa, no necesito de nadie, menos el tuyo, ingrata, malvada y traicionera. Muy caro lo estás pagando, lo que has hecho tú conmigo. Y con mucho cariño para la Mona Lisa del folclor, Julia Campoblanco, Ivo Huerta.
Liliana Carrillo. Las buenas amistades que bailan y gozan, gozan y bailan. Sa, 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 qué bonito. ¡Hola! Así, 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 bailan. Separémonos, vida mía. Entre tú y yo ya no hay más cariño. Separémonos, vida mía. Entre tú y yo ya no hay más cariño. Tú me haces problemas, me buscas la sin razón. Pues ya no soporto vivir a tu lado. Tú me haces problemas, me buscas la sin razón. Pues ya no soporto vivir a tu lado. ¿Por qué me haces la sin razón? ¿Por qué buscas tantos problemas? Si es así, a tu lado, más ya no quiero vivir. Si yo me casé contigo, no me explico cuál fue la razón. Si yo me casé contigo, no me explico cuál fue la razón. Si a tu lado estuve todo este tiempo, fue por mis hijitos que estaban pequeñitos. Si a tu lado estuve todo este tiempo, fue por mis hijitos que estaban pequeñitos. Vete muy pronto, no quiero verte. Anda, vete y no vuelvas más, porque mi cariño ya lo has perdido por culpa de tu mal proceder. Vete muy pronto, no quiero verte. Anda, vete y no vuelvas más, porque mi cariño ya lo has perdido por culpa de tu mal proceder. Y con todo el cariño del mundo, para la familia Villafara. ¿Sí o no, Jorge? Toda la vida por Huaraz. Y nos vamos a Paramonga. Joaquín Siriaco, Marleni Siriaco y todos los hermanos Siriaco. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero nos vamos bailando. ¡Hey, hey! ¿Qué tal el espectáculo, damas y caballeros? Con la reina de las parranditas, Avencia, 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 Avencia Mesa. Y para producciones musicales, Tesoros del Perusac. Y producciones musicales Gaviotas. Con elegancia, con sentimiento, con amor. Aquí está Alfredito Paucara Cruz. Te llamaré porque yo te quiero, porque yo te amo. Te llamaré porque yo te extraño. Será tal vez que me esté muriendo, que esté agonizando. Será tal vez que me esté muriendo. Será tal vez que me esté muriendo, que esté agonizando. Será tal vez que me esté muriendo. Será tal vez
que me esté muriendo. Te llamaré porque eres mi luna, mi sol, estrella. Porque yo te extraño, porque quiero escuchar tu voz, porque te amo, amor. Ella es todo para ti, porque así manda tu corazón. Te llamaré porque yo te quiero, porque yo te amo. Te llamaré porque yo te extraño. Será tal vez que me esté muriendo, que esté agonizando. Será tal vez que me esté muriendo. Será tal vez que me esté muriendo, que esté agonizando. Será tal vez que me esté muriendo. Será tal vez que me esté muriendo. ¡Llora! Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Pero Rosita, siempre seré tu Alfredito en tu corazón. Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Pero Rosita, siempre seré tu Alfredito en tu corazón. Ay, ay, ay. ¡Laureles del Perú! Y con esta bonita canción me voy por todas las rutas del Perú. Por Ancash, Huaraz, Cajamarca, Trujillo, Huamachuco, La Libertad. Bailadito, eso, eso. Sí, bonito. ¿Sí o no? Rosita Huaranca, por Parco Vuelto, Huancavelica. Cervecita. Y ahí están las huancavelicanas. Riquito. Cervecita. Bailando, bailando. Gozando, gozando. Contigo, contigo. ¡Alfredito! Eso, con Alfredito Paucara vamos a bailar. Ñañay turay munamunay tariki y machata chuyarikuita munashanki chispas wainu chanchista y mawainu chatachu campas. El Jairamaiko y chapasha perachmeco mensaje nos jata que WhatsApp nos jaman a 974-782420 chay mañana chay turachay. Saludos Narciso Bolaños turachay Narciso y may nancapuanqui ay nancapuanqui may pimpuricapuanqui. Saludos, dice, para todos los trabajadores del consorcio, debe ser Calmer, en la obra SBI, así me han puesto, Llachtani, Chaypes, Niña Chaytura, Kushanko, Aswepsum, Pepasapillaña, Riki Kusa, entonces, Warme Pajarepa, Napequi, Taparichicamuikis, Chaneleta Riki, Torachay, Narciso Bolaños, Napequi, Taparichimchasunkis, Lipchelix, Lancarishan, Rancuna, Kai, Consorcio Calmer, Nintag, en la obra SBI Llachtani, Chay Pincaricushay, con Nintag. Ñañaykuna kusaturaykuna acepts munamunaylla pasera kapanchis kunan punchaw qariki despedidos agosto killata imayna kanan hina
allinchata puniriki aswaypas pachamanchisma haywarispa munamunayta allintariki aswaypas agostutaqa despachayakapusunchis ya. Chaymi kasha ñañachay turachay agosto quilla viento quilla pasakapunkiña 2022 agosto mana hayk'aqkutimuq agosto wayrita imaynaraq kasunchis agosto wayrita qawan nuqawan iki ñañachay turachay imakunan kayakushan hayk'an kayakushan iman willarikuykuna kayakushan chaychakunatapas willayramusaykistaqa aswaypas qawan nuqawan yachashananchispaq ama yanqa chaymantaq imaynataq chayri hayk'inataq kayri yacharankichu kay pasarpanriki mana yacharanichu mana ninaykita ya aswaypas yachasqanchis mana ñañay turayrik kay señorita Jennifer Paredes kashanriki aswaypas ñañan presidentejpa esposanpa warminpa ñañan rikichu sipashchallapayqa ishkaychunka suqtaq watallawaq sipashchallachayqa paytan riki ñariki kay fiscalía nisqa kay aswaypas justicia nisqamanta ña paytaqa niramunkuña kinsachunka killatan riki naman rinayki q'uñi wasiman rinayki nispan urquramunkuña ñan niramunkuña qillqaramunkuña ñawin charamunkuña ñañay turay chayqa aswaypas suyasharan kay señora chaqariki aswaypas suyasharan hayk'aq apanqaku chayqa kunan p'unchawmi aswaypas Jennifer Paredes cumplirá, dice, prisión preventiva en el penal de anexo Mujeres de Chorrillos. Por su parte, dice, Nenil Medina fue clasificado al establecimiento penitenciario de Ancón 1. Ambos serán trasladados, dice, en las próximas horas. Así ha manifestado el INPE. O sea, en unas horas seguramente ya vamos a enterarnos que justamente pues cada quien va a ir a acatar, digamos, este dictamen de la justicia en caso de la señorita Jennifer Paredes al penal anexo de Mujeres de Chorrillos y Nenil Medina dice Ancón 1. El INPE ha informado que Jennifer Paredes será trasladada al penal anexo Mujeres de Chorrillos y Nenil Medina a Ancón 1, donde ambos investigados deberán cumplir, dice, la prisión preventiva de 30 meses que ha ordenado el Poder Judicial hace unos días. Tanto la cuñada de Pedro Castillo como el exalcalde serán trasladados a dichos centros penitenciarios en las próximas horas. Desde el domingo 28 de agosto se encontraban en la carceleta del penal Ancón 2 a espera de su clasificación. El juez Johnny Gómez estableció esta medida contra ambos investigados al considerar que existe una alta sospecha de la comisión del delito y peligros de fuga y obstaculización de la investigación, como lo plantea la Fiscalía. Tanto el fiscal Jorge García como la defensa de Paredes y Medina pues anunciaron que apelarán esta decisión. Por parte del representante del Ministerio Público insistirá que detención sea por 36 meses, mientras que los abogados defensores buscarán disinvertir la condición de sus representados. Cabe indicar que de no existir cambios algunos, dice, la prisión preventiva pues para ambos se cumplirán entre el 8 y 9 de febrero del 2025. Chay mikasha ñañewi turey aseps kunan punchawpaqa 31 de agosto nesqapaq quillata despachayapushanchis, pero hay informaciones qapas chayamushantaqlla puqchikan llaki niriman noqa imanaqtin asaypas kay señoracha ishkay chunka suqta watallayuqraq chayraq payqa aswaypas riki qallarisharan pay nisqanman hinariki Universidad Tukuruspa hina payqa riki hasta qallarisharan llank'anakunapi kaypi haqaypi seguramente, pero manaya payqa seguramente ruanchu kaytaqa munaqtinchu aswaypas riki noqa kaytaqa ruasaq mana pi karampuni
pi umalla rikichu pi seguramente ñariki machuñacha payañacha yachaqñacha kan kenata ruanki hacepis beneficio karanqariki municipio que obra ajay obra chay mantariki hacepis que porcentaje kan paykon ajay paykon piguna paykon kunata seguro liki umanman churaronko henaspa kay señora Chian kakay kay ni mancha asuepas no sé si mucho y tentación y manicón chayman haykunriki que señorita Jennifer Paredes chayqa kunanqa cárcel maya pe ponqaku ha hichapas chapay qanian qari manamari ki huchaychu manaman noqachu chayta qarwaran manaman noqachu pensarani manaman noqachu ruwaita munarani nispapas chayqa ponet son compe umampe ni payakusha pero ñaya que prueba nisqakuna asuepas contrampe haykuramuña asuepas ñañaykuna turaykuna seguramente kuchayraq chakunanqa payqa nisharik manama paymane waranqarik payma chayta qarwaychuwasha ajayma chayta qarwaychuwasha nispa pero manaraqa pay rimanchu siminta saypis nimirarchu pinsashancha seguramente payqa ojalá chay yachakunmanta ñañaykuna turaykuna chaqayta punetaq pin chaykunata neran kay irqillaraq prácticamente irqillaraq chaykunam haykunanpaq llaki ñañay llaki turay chaqayta punetaq paypaq chaymanta noqa llakikuni pero kunamanta chayta yanqa utilizas pahinariki chaykunaman tintechinku chaykunaman haykuyachinku chaymanta noqapsiriki acepts renegan ñañay turaykunaqa churaymanpas exiaj uqtakichata amaña renegankishñachu noqawan kushka amaña yanqa llakikunkishñachu imaynaña hayk'aynaña kaqtempis ojalá chay chaqaytapunetaq podemos encontrar solo la verdad, ¿no es cierto? Ojalá chay chaqaytapunetaq solo la verdad chayta suyakunchis entero hawapi entero pero suyupi suyakunchis ñañaykuna turaykuna Alicia Delgado kaypiña karishan uyarikusunchis paytaqa munamunayta takipayramasun chaypatamanta haykiramunqariki Ángel Damaso uyarikusunchis al saber que mi amado me traicionó, cómo duele el corazón al saber que mi amado me traicionó. Amarga verdad, en ocasiones difícil de aceptarla. Cómo duele el corazón al saber que mi amado me traicionó. Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor. Ser como el agua del río, irme lejos y no volver. Quisiera ser yo de piedra
Con cariño para nuestros hermanos compatriotas en el Japón, especialmente para César Pacheco Claro. Pero qué bonito. Todos zapateando ahora. Abajo las penas. Y todos a bailar. Vamos, amigos. Alicia, 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 Alicia. Al pie de un olivo verde, dos amantes se despiden, como el olivo era verde, triste fue la despedida. Al pie de un olivo verde, dos amantes se despiden, como el olivo era verde, triste fue la despedida. Como quieras que te quiera, como quieras que te ame, si me tienes puñal al pecho, ingrata paisanita. De la peña nace la sombra, de los árboles el viento, de tu corazón ingrata el mal agradecimiento. Guaraita junacta cuyar camar su gongaramaita y arpanche, piscuta vinuta upiasimar su gongaramaita y arpanche. Guaraita junacta cuyar camar su gongaramaita y arpanche, piscuta vinuta upiasimar su gongaramaita y arpanche.
Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están este día? Con todos los ánimos como para poder despedir agosto. O algunos por ahí un poco así como que tristes. Sí, pues así es la vida, ¿no es cierto? Tenemos que despedir nuestras fechas importantes, tenemos que despedir nuestro mes de aniversario. Y bueno, seguramente este agosto ha sido, espero que haya sido un bonito mes para ti, para celebrar de repente algunas fechas importantes en tu vida personal, en tu vida familiar, en el trabajo, en tu comunidad, ¿ah? Por supuesto, ha habido muchos aniversarios también este mes. Añay, ñañachay, añay, turachay. Hace agosto kilatarik, wakenka kuyaych nakayakushanches, wakenka wakay patallañach nakayakushanches, ari, waken lado peka puyups puyeramutanka. Ñam parachet akarikamuita munasha, waken peka paraeramushampascha, waken lado peka intichakashampastachcha. Yaqa ñañachay, turachay, y mejtinch chenaka kumpas, agosto kilata chaynatarik, despedida kapshanch no canchis psa. Maldita tú. Chican Rick, chican Kuyay. Ojalá chaqaita ñañay turay, que un agosto quillata kamona monete pasera panquichis mancarawakenka. Casaraya con casaraya con. Cocha Carol Quispe. ¿Qué te ha sucedido? Casaraya con yaomo, namoneita chay nanera, que asoipas invitados. Oñereon akira llaqtapia kusapone ñañachay turachay monamonaita paykunapsriki ñaya kay compromiso nesqata junt'ayunkuña, ¿no? Ante la sociedad, como se dice, ¿no es cierto? Harold y Julieta. Ñañachay Julieta y menayan kapashan mananashañachu manañachu campis ñachakunan tani kapankiña monamonaita kankunapsriki matrimonio nesqata kunankilla pasea kapankis hatuna peguita chaskirikuychis marqarikuyta chaskirikuychis kay wayra wasi surfu nisqamanta pacha wayra qocha Harold chanillataq señora Julieta monamonay kankunapaqpas tayta mamaykichispaqpas napeykuytariki aparichimuni ya wayra qocha Plutarco Qorawa chanillataq señora Nieves Condori kanpaqpas ñañachay hatuna peyk kankunapas monamonayta asaypas wawatariki altar nisqapirik hay wayankis wawaykista Julieta, señora Julieta payta chayqa monamonaykunan killaqa pasayan matrimonio nisqayana wakinkunaq seguramente aniversario nisqacha wakinkunaq hapikuna imakunan a ver ima asaypas riki actividad nisqarwarinkis aniversario comunidad niskunapi monamonay ñañay turay imayman agosto killa qoñereamun fiesta kayawkaypi haqaypi imaymana fiestakuna ñañaya kusapuni llaqtanchispapas provincia de Cotabamps llaqtanchispapas, ¿ya? Saluditos cordiales para mis amigos del grupo Su Majestad el Guay, ¿no? El saludo. Por supuesto, nunca me olvido de ustedes, Eduardo Arcos, yo sé que ustedes tampoco se olvidan de mí, eso me encanta. Allen Bento, ¿qué tal? Dice, miércoles de chistecitos, ya, ahorita vamos a enviar los chistecitos, ¿ya? A ver si por ahí también compartes, pues, Allen, en audio, sería en audio que me envíen, pues, chistecitos, ¿no es cierto? Para que podamos todos escuchar y todos reírnos también. Mira, ya me ha escrito, dice, ¿tú sabes por qué el águila no caza moscas?
No sé, Ale, a ver si me pones ahí la respuesta. Pues dice un temita por ahí de Chinita del Amor, claro que sí. Aunque creo que cantó hace unos instantes Chinita del Amor también. Ahorita vamos a buscar otro temita, ¿ya? Saludos entonces para Eduardo, para Allen Bento, que pusieron ya ahí presente y nos están enviando chistecitos, ¿ah? De Allen Bento, a ver si por ahí alguien escribe o nos dice, pues, ¿tú sabes por qué el águila no caza moscas? A ver, si alguien por ahí tiene la respuesta. Yo personalmente no, pero ahorita vamos a googlear, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes más están por acá? Nadie más dice, yo por acá. Alfredo, ¿qué será de tu vida, Alfredo? ¿Qué será, Verónica, de tu vida? ¿Qué será el profesor Richard de su vida? ¿Qué será de Dino? ¿Qué será de mis amigos? Ojalá que estén todo bien. Les mando ahí un gran abrazo, ¿ya? 2 de la tarde ya con 53 minutos. Ñuñu zapacha, siqui zapacha. Ñuñu zapacha, siqui zapacha. Dios pagará, Dios pagará. Suegra y Dios pagará pusunquiriquich, Dios pagará pusunqui. siqui zapacha, guacharapu ascar. Yo tengo cuatro. Ya, me envió ya la respuesta. Ya, sí, pues es lógico, ¿no? Es lógico. Mantengo Gracias, Allen, unita para reírnos un poco, ¿cierto? A ver, por ahí si, como dicen, ¿no? Si la coges. El chiste, digo yo. ¿Tú sabes por qué el águila no caza moscas? Porque vuela alto. Pero bueno, muchos dicen que los ojos del águila pues, son recontra así, que ven pues todo prácticamente. Entonces quizá no, bueno, de hecho que debe ser un obstáculo obviamente para el águila el hecho de bajar, ¿no? Hasta muy abajo para poder cazar una mosca. Bueno, ahí está su chiste de miércoles, ¿Qué tal, ¿Qué tal? Está bien, creo, ¿no? Así lo bautizamos, Allen, ¿qué te parece? Chiste de miércoles, cierto, 2 de la tarde con 54 minutos. Bueno, hay que reírnos de algo, hay que alegrarnos, siempre un poco hay que sonreír a la vida. No sabemos, ¿no es cierto? No sabemos lo que pues a veces ocurre en nuestros corazones, pero mientras podamos hay que sonreír, ¿ya? ¿Quién más nos ha escrito por ahí? Jennifer. ¿Por qué? Por ahí preguntan, ¿no? ¿Por qué a Jennifer al toque a la cárcel y por qué a la señora K por tantos millones que ha robado? A ver si nos puedes decir, nos dice, ¿por qué tanta injusticia? Yo no te molestaré. Es una buena pregunta. Y de hecho, yo hace unos instantes lo decía, ¿no es cierto? A mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque también tengo hijos y que en algún momento pues llegarán a ser a su edad, serán jóvenes, y ella es pues una de las también jóvenes, de alguna forma involucrada en este tema, quizá de, no sé, si de los parientes, de los amigos, que quisieron de alguna forma darle vuelta, digamos, a la justicia, darle vuelta en este caso de entregar, digamos, las obras o tener presupuestos para las obras. Pero bueno, yo sospecho, es una opinión personal, que ella sin mucho conocimiento obviamente ha caído en estos errores, de que algunos estarían detrás de ella. Y efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo, amigo Samuel, que pues sí, efectivamente hay personas que deben tanto a la justicia, que se llevaron tantas millonadas y de pronto siguen fuera, ¿no? Siguen sin la cárcel, a pesar que hayan purgado un tiempo, luego salieron, ahora tendrían que volver en algún momento, y bueno, así está yendo el tema de la justicia. Y finalmente, quieras o no quieras, Samuel, usted y yo seguramente ya somos grandecitos, y de hecho que sabemos que no solo en el poder judicial, perdón, en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, pues anda este tema de la injusticia y este tema de los sobornos y tanto, ¿no es cierto? Y obviamente debe estar, y estoy segura que en el tema de la justicia también podría estar, seguramente, por eso es una situación que a veces pues vemos a la luz del día, vemos estas injusticias que muchas personas que seguramente quizá, no sé si de repente
repente no tienen muchas pruebas y quizá, o en todo caso sí tienen pruebas y de pronto pues no las muestran. Bueno, son tantas preguntas que al igual que tú, Samuel, yo también me hago, definitivamente, ¿ya? Pero lo único que yo puedo decir es, y de una forma personal, es que pues el tema de, digamos, hacer daño a los demás y de pronto a los demás no, detrás de ellos siempre va a haber seguramente plata, ¿no? Esa es mi opinión personal. 2:57 p.m. Bueno, cada uno tiene sus opiniones que obviamente las tenemos que respetar y respetarnos entre todos nosotros, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por escribirnos igual y siempre escuchar también vuestros comentarios. Por acá me escribe Glicerio, ¿cómo estás? Hola, señorita Liz dice buenas tardes. Una ichamanta turachay, ¿ya? Una ichamanta turachay Glicerio, canta pues a ver, a suepas no capas ñawinchera, muchana, jerquera man, una ichamanta, manda saluditos, dice, para toda la gente de Dizal. Somos fieles oyentes de Radio Surfui. Muchísimas gracias, Glicerio. Un gran abrazo, un saludo fraterno, por supuesto, a todos mis amigos, mis amigas, a grandes, a chicos, a pequeños, a todos toditos de Dizal. Ya les mando un gran abrazo desde Su Majestad el Huayno a través de Radio Surfui. Ahí está, entonces vamos a mandar también el saludito. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a un temita musical y luego viene la pausita también, ¿no es cierto, señor Chinchillico de la hora? O ya nos vamos de frente a la pausa. No sé, tú dirás, señor Chinchillico, yo estoy al mando nada más pues de este programa. Ok, ya nos vamos a la pausa, me dice entonces. A ver, ahora sí, viene acá el saludito de la señorita o señora Edith de la Bella Purimeña. ¿Qué piña cachan? Pausita de la hora, cutiéramos un chis. Un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfui, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la Bella Purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. La serpiente de piedra. Hace mucho tiempo había un pueblo llamado Yambra que se encontraba en las faldas de un cerro. Sus habitantes vivían felices, dedicados al trabajo del campo y a la caza. Se morían de viejos porque no había enfermedades como ahora. Yo estoy bien joven todavía, recién tengo 72 años. Un día apareció en los bosques una serpiente muy grande, con manchas blancas y rosadas, una cabeza grande como de caballo, una boca roja con afilados dientes y unos ojos azules como el cielo. Atraía a las personas cuando las miraba. Tenía un imán en los ojos. Cuando caminaba, producía un ruido como de tempestad. Iba rompiendo arbustos y todo lo que encontraba a su paso. Su canto era parecido al relincho del caballo. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡La serpiente se ha llevado a mi hermano! Esta serpiente estaba acabando con la gente de Yambra. No había día que no se comiese un hombre, una mujer, una niña o un niño. Solo se alimentaba de seres humanos. Los yambrinos no sabían qué hacer. Creían que esa serpiente era el mismo diablo.
Cálmense todos, vamos a enfrentar a esa serpiente. Pero una mañana, mamá Conche, una viejecita que apenas caminaba apoyándose en un bastón, reunió a la gente en la plazoleta y habló con ellos. Anoche he soñado con la serpiente y me dijo que no le tuviera miedo, que quería hablar conmigo. Me encargó que les dijera que ella podría irse del pueblo a cambio de que todos los martes durante un año te demos un niño y que los pongamos en la piedra que hay en el camino junto al riachuelo. Pero, ¿quién va a dar a sus hijos? ¿Qué podemos hacer? Tendremos que entregar a los pequeños. ¡Cállate! Tú hablas porque no tienes hijos ni hijas. Sí, la gente del pueblo se asustó. ¿Cómo iban a dar a sus hijos a la serpiente?, se preguntaban. Pero la vieja era astuta y les habló mientras les guiñaba el ojo. No se asusten, yo tengo el secreto para desaparecer a esa serpiente. Esa noche, la anciana volvió a entrevistarse en sueños con la serpiente y le contó que el pueblo había aceptado su propuesta. Tendrás a tu niño todos los martes. Mañana tendrás al primero. Por la mañana del primer martes, cuando estaba saliendo el sol, mamá Conche, con un muñeco de trapo a la espalda y un hombre que llevaba una gran olla de zapallo con leche hirviendo, se fueron a cumplir su promesa. Una vez llegados al sitio convenido, la viejecita hizo regresar al hombre. Tú vete, esto es solo con esta serpiente. Ya, mamá Conche. Colocó el muñeco en la piedra y, escondiéndose detrás, se puso a imitar el llanto de un bebé. La serpiente salió del bosque y se dirigió a tragar al niño. Entonces la vieja se levantó y, sacando fuerzas de donde no tenía, le tiró la olla hirviente a la boca, hablando palabras de brujería. Por tu corazón de piedra, en piedra te vas a volver. Por tu corazón de piedra, en piedra te vas a volver. La serpiente se retorció un rato, luego quedó transformada en piedra. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis. Las Bambas, Zapacutimi Alchapayan, Carretera Nacional de Uso Público Sutiascata, Challhuahuachumanta Callarispa, Espina Llaqtacama, Llipin Carrucuna, Chayninta Purejcuna, Mana Sasachaykunata Tarinancupa. Las Bambas Ujupi, Kamachisqañan Kashan Yankakunampaj, Plan de Mejoramiento y Mantenimiento de Carretera Nacional de Uso Público Sutiascata, Allin Ñankanampaj, Llipin Carrucuna Chayninta Purejpaj, Mana Sasachaykunata Tarinankupaj. Kaitan Ruakamunqa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Nisqawan Rimanaykuspa. Kay Ruaypaj, Las Bambas Churamunqa, Micropavimento Nisqata, Carretera Patapi Llaqtakunakajtin, Chaypaj Kanan, Permiso, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Nisqamanta. Chay Plan de Mejoramiento Ujupin Kamachisqan kashan, Zapakutin Carreterata Alchapaykunampaj, Hinallataj ima Sasachaykuna kajtin, Rit'i, Para, Lluqlla, Alpa Suchuykuna ima kajtin, Osqaylla allinta alchapakunampaj. Kayllan kaykunatan ruwakun, imaynatan nimun, Convenio Interinstitucional Qhellkasqa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Cusco y Apurímac, Municipalidad Provincial Cotabambas, Hinallataq, Minera Las Bambas. Kayllan kaykunawan tarikunqa beneficios nisqata. Pisianqa sasachaykuna carretera patapi. Ratulla chayasun llaqtanchiskunaman, hinallataq kanqa ahorro de costo en mantenimiento de vehículos nisqa. Carrukunata manaña sinchitañachu alchapayusun. Waharimuwayku, kelkakimuwayku, WhatsApp yupayman
Iskon pachak tawachunka hojniyo, pusaq pachak tawayuq pachak pescayuq. 941-804-105 Imatapukuytapas kayman waqharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Victoria, imaynallan. Ha, imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqurachikamunki kiruyta. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa awilachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero qhiparparipuni. Noqaykuqa wawakunantimi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa piku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan comadrita. Aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu kiruchaykitaqa qori-qoritan waqaychaykunayki allinta cepilluchawan colinuschawan moqchirikuspa sapa mijuruspa. Ama uyaykita mikuychu wawachay ñan yachankiña wasinchisman chayaspaqa makinchista maqllikunanchis. Ali awichay. Allin p'unchay kachun. Allin p'unchay kachun wiraqucha Emilio. Ñam, tiendapi hilo maskashayki kashanña. Kusa, atispaqa paqarin ranti hamusaq. Riki suyamushayki, asniqkama. Asniqkama wiraqucha Emilio. Awichay, imaynampita wiraqucha Emilio mantayhikurqanki? Kunanqa coronavirus unquy qaylla uqhupin kashanchis. Chaymi t'aqapi purinanchis. Sapanka runamanta 1 metro nisqapi. Manamadun Emilioqa unqusqa niraqchu rikuku. Karullapi kayqa kanampuni saparatu. Hinallataq maypipas piwanpas mana kanwan tiyaqkunawan. Haku wasipi allinta rimamusunchis. Allinta uyariway Anita. Niway awichay. Cocina hap'ichisqa kaqtinri maykamataq makiykita ninaman achuyachinki. Ay awichay, makiyta chuyachiqtiqa kanakuymancha. Karullamanta kaqtiykiqa manan kanachikuwaqchu Riki. Riki awichay, mana yapipas kanakuyta munanchu. Chaymi yapa yachanchis, mana ninamanja chuyunanchischu. Ari, ninataqa rikuyta atinchis. Ichaqa manam coronavirustaqa rikuyta atisunmanchu. Kunanqa kay pandemia ukhupiqa asqa runakunan unquywan hap'ichikushanku. Runa chawpillantan unquyqa mirarishan. Mana reparakunchischu. Wakin runakunaqa hinaña virusniyu kashanku. Chaypas manan unqunkuchu. Ichaqa rimaqtinku, unquqtinku, achiqtinkuqa sinimanta tuqay. Sinqanmanta quña lluqsisqa wayrapin tarikun hinaspan ñawinchisman, sinqanchisman, utaq siminchismanpis sutuyta atinman. Hinaspa virusman contagiasqa kapusunman. Ya. Chayraykuchu pimantapas 1 metro
karunchasqa kasaq. Chayqa mana ima virusniyuq tuhaypas huñupas sutuywanqa churiki. Ari wawachay, chayrayku mascarillataqa churakunanchispuni. Chayaykun mana huñirakuykunata ruwananchischu. Chaypiqa runakunaqa chunchunakusunmanmi. Llapanchismi ñuqanchispaq llaqtamasinchiskunapaq qhali kayninchista maskananchis. Kaymi awichaq willakuynin. Hinallataq lita uwihachaq yachachikuyniwanpas. Ama pisipasunchu, allinta amachakuy, coronavirus tunkuymanta. Kay willakuyta yuyarichimusunki, Las Bambas. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces, esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello o las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfuy, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Ahora que las lluvias llegaron y junto con ellas las tormentas eléctricas, te hacemos las siguientes recomendaciones para que las tengas en cuenta.
El Perú ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con muertes ocasionadas por rayos y tormentas eléctricas. Por eso, cuando estés cerca de una tormenta eléctrica, apaga tu celular, radio y equipos electrónicos. Esto te puede salvar la vida, ya que sus radiaciones electromagnéticas pueden atraer con facilidad los rayos. No corras con la ropa mojada, porque puede ser alcanzado directamente por esta descarga eléctrica, y uno de los sitios donde puedes protegerte es dentro de un vehículo que tenga apagado el motor, sin antena de radio y con las ventanas totalmente cerradas. No te olvides de estas recomendaciones que pueden salvar tu vida. Surfui, la voz de todos. Luisa, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Ya listando para cocinar? Sí, Pancho. Aquí ya casi lista para empezar a preparar una rica cena. ¡Oh, qué bueno! Pero Luisa, veo que esta cocina está hecha un cuchihuasi. Ay, Pancho, no seas tan exagerado. Falta una pasadita de trapo y ya. ¿Cómo que una pasadita de mano? Digo de trapo. Nuestra cocina siempre debe estar limpia, mujer. Ya, Pancho. ¿Más es lo que hablas? Ayúdame, pues, dale una limpieza porque nuestros hijos ya están por llegar. Está bien, Luisa. Solo porque esta noche cena Pancho. Esta noche cena Pancho. Si me porto bien. Le daré una buena limpieza para empezar a cocinar una rica y saludable cena. Practiquemos en familia buenos hábitos de limpieza. Con higiene cuidamos la salud y la buena nutrición de todos. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. Desde la tierra de los aguerridos chancas, Apurímac,
muere de amor y menos por tu traición. Así como yo te amé, así te olvidaré. Nadie se muere de amor y menos por tu traición. Así como yo te amé, así te olvidaré. ¡Geniales, geniales! ¡Del folclore! ¡Para bailar, para gozar! ¡Roosevelt Castillo! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! ¡En el arma! ¡Rompe esos cueros! ¡John Pacheco! ¡Es el teclado! ¡Rolando Pariona! Esteban Llanos Puma y sus sobrinos, gente linda. Oscar Núñez, nos vemos en Cajamarca. ¡Usha paisita! Vueltecita, vueltecita, vamos a seguir. Muévete, muévete, muévete. ¡Sí, señor! Costa, Sierra y Selva, ya disfruta con la canción Los Hermanos García. ¡Ay, chiquita bonita! Estoy enamorado de tus lindos ojos, de tu hermosura. Y un saludo especial para Radio San Martín, Yuri Calderón, Elba Valenzuela. Radio Onda Livi, Zenón Peralta, Santos Peralta, a seguir difundiendo lo nuestro. Eso, eso.
Seguimos apoyando lo nuestro. Eso. Ahí nomás. Ya estamos de vuelta. Sí, claro que sí. Buenas tardes con los que recién se están conectando con Radio Sur y con Su Majestad el Huayna. Ñañachay turachay imaynay kapachankichis. Aswaypas rikiña toro pujllay piña kaparkachay shankua napiqa tambobamba piqa. Imaynan kapachankiz torotaq ñañachay torotaq turachay. Maldito amor. Manyanka nishut ujiaruspa chaykushankiz toroman manda tariki. Aswaypas kan mankaran nespakaysha. Maldito cariño. Y bueno, hablando del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas, ha habido actividades importantísimos que se han desarrollado durante estos días, ¿no? Y de hecho ayer ha sido su día central, desfile de las instituciones, Monamonaitariki. Ojalá con amores mariki monamonaita saludo nescatapayamonco. Acusa ñañay con acusa turey con asepes que sohtachun kishkene huatat pasar pashanchis ña aswaypas kay llaqtanchis Cotabambas sutichasqa. Mayas traicionado. Kunan punchawqa 31 de agosto nisqay hinariki aparikushanña kay tutamantan aparikunariki concentración de autoridades nisqa asepes plaza Palqaro llaqtanchispi Palqaro plaza chapi. Chaymantata riki qallariunku paykunaqa recojo de enjalmas nisqatari wikiruwayranku. Chaymantaqa riki almuerzo de confraternidad nisqacha seguramente riki aswaypas autoridadkuna visitantikunatama seguramente invitación nisqatari kiruwayranku. Kay horastaqa yastaña naqaraq riki qallariunña aswaypas corrida de toros tradicional riki comunidad nisqunamanta riki torot apayunku. Aswaypas piña kaqtorokunata familia kunariki apayan tradicional chay aparikushan. Monamonayta que ahora está seguramente imaynan kapashanks itakachayashanki chariki lado mañata toros qhipantariki ñañay turaya kusa pone tarden tatajrik tokuron kisqankunaq chis chay paras chaywan monamonayta suykuspariki kay q'uchumanta kay q'uchuman riki napune ñañay turaya. Cosa paqarin paqtaqasharik 1 de septiembre nesqapaqa ñañachay turachay corrida de toros profesional. Paqarin qarik aswaypas torero kunas riki hamuyushan maykunamantas riki manapish chayamushankuchu torero kunas seguramente ya. Ya paqarin pues desde la 1 de la tarde nesqa disfrutanki. Y para el 2 de septiembre, ñañachay turachay kaqtaq aparikunqa despedida de autoridades, seguramente visitante con autoridades con may tristituto con amante que seguramente chayamos con amante despedida nesqataruwa con cariquicho. Chay patamantrik aparicon inauguración entrega a la población beneficiaria la obra de creación de servicios deportivos de la comunidad de Quiliquili del distrito de Tambo. Mirik aparicon Quiliquili. Nexpichia kashay. Ana rexenicho, Chay kunan kakushan asaypas kay aniversario nesqapiqa ñañaykuna turaykuna aparikushan imaymana actividad nesqakuna, ¿ya? Kusapune chaymantapas riki qayninpaqa puririnkun riki inspección puente k'utuqtay chay tan riki siqayunku autoridadkunaqa qhawayamunankupaqya imayna avance kashanchu manachu chayqa kusa avanceqa kashanmi nispataq nirimunku yachasqansina riki aswaypas ñañaykuna turaykuna kay obra riki aparikushan ruwarikushan kay obra por impuestos nesqaya sutichasqa rikichu chayqa minera las vamos chaytaqa q'imeremushan riki chay inversiones qataruarimusha ik'ata 43.9 millones de soles 43.9 millones de soles nisqa aswaypas kay chaka riki
pachaj pusachchunka metros, 180 metros de largo, 9.2 metros de ancho. Atunkara y chakariki asuepas. Rato y challa cosjora y mancariki wichara atacamos en jaine pariki justamente nerimasharan suaki autoridad con arejkuna kariki. No jaine pagñam por ir un niña. Suepas escalan escapiriki suepas chaypatama chay kunanka kashanriki puente seguramente como peatonal chayita chimparos pa chimpamanta carro tapirpan kahta secretaman coscoban y akaps 15 horas partillan pinchayaron coscollaqtataqa nispatajnerimushanku imagínate akunan manarq ni pistaps kashaqtin manarq kay naps puente nisqaps kashaqtin chayna kachanchaq pista hayk'aqllapas kaqtinqa hayk'aqllapas kay tukiakapunqa mana hayk'aqllapas wataman tukukapunqa kay chaka qariki chaq tukiakapuqtinqa suepas ñañayturay imayna ratoy challas riki qosqoraytaqa seqayrusnista kusa entonces chaykunapas kashan willariki ñañachaytura chay kunanqa suqtachunkish kaynaq punata watata rikunaqanchis t'ayshanchis kay provincia de Cotabambas Kisata kunan chureran psex manaña gangunapas riki aburrisqa purikushanayki llaki purikapashanaykichis suepas munay qanqa purikapanki ñañachay turachay ama nishu qanqa riki rinigapankichu nishutama llakikapashankichu sunquchaykimantaq riki sunquchaykitataq allinchata cuidakunki kunanqa chureran psex kaypi kashan Meli Corazón munay takipera mason contigo yo aprendí claro contigo aprendí todo aprendí en esta aquí pero más en serio eran sex que piña kashan y pata llamanta jo artista con una pisa muy angatja Este temita musical con mucho cariño para la Junta Directiva de Fuerabamba, para el ingeniero Valentín Chocaneira, para los trabajadores de la empresa
promoción 2010. La promoción 2011. Arriba, amigos. Ahí está. Rompe las cuerdas. Rabanas. Ahí está.
quererte, amarme siempre. Qué guaguachino que me habrás hecho para quererte con todo el alma. Pasando tiempo, cruzando mara, tú me juraste amor eterno, me prometiste amarme siempre. Ay, amorcito, me juraste amarme siempre, prometiste amor eterno, pero hoy te alejas de mi lado, te alejas sin decirme un adiós. ¡Qué mal se comporta este chalhuahuachino! ¡Hay que castigarlo! Ay, carrito de pasajero, tú que recorres por las quebradas que van a Mara, eres testigo de mi sufrimiento, eres testigo de mis andanzas. Ay, carrito de pasajero, tú que recorres por las quebradas que van a Tingo, que eres testigo de mi sufrimiento, eres testigo de mis andanzas. Y llegando a Mara me recordarás, pasando Tingo tú llorarás, llegando al Cusco me olvidarás, que el guaguachino sin corazón. Llegando a Mara me recordarás, pasando Tingo tú llorarás, llegando al Cusco me olvidarás, que el guaguachino ladrón de amor. ¡Uepa! ¿Cómo dice? Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, a zapatear toda la noche, toda la noche. Toma, toma, toma. Un vaso lleno. Toma tu chelita pero heladita, toma tu chelita pero heladita. ¡Arriba, chalhuahuacho! El ingeniero Ever Chávez, gerente de infraestructura. ¡Así! El ingeniero Néstor Enríquez, gerente de administración. ¡Contigo, Meli! ¡Vaya! Son las 15 horas, 54 minutos. Surfuy, chunka hojnios wata, yapanchispa rimaininchis.
Celebra la tarde con Surfuy. Qué sorpresa verte. Hoy que quiero platicar contigo y decirte lo que no he podido